Ella no lo merece. Historia basada en hechos reales. Escrita por Moselín Hernández. Era casi medianoche cuando escuché un llanto al otro lado de mi pared, donde vivía mi vecina. Era su hijo pequeño, que no debía tener más de 7 años, y a quien ésta maltrataba constantemente. No era un secreto en el vecindario el trato que la mujer de nombre Ágata le daba a su pequeño. Basta solo con verlo, siempre delgado, pálido y ojeroso, vistiendo ropa vieja que le quedaba mal y estaba raída y descosida, mientras que ella vestía de mejor manera y se notaba más saludable. En alguna ocasión había visto feos cardenales en sus mejillas, como si la mujer la bofetease sin medir su fuerza. Me llenaba de tanta impotencia ver aquello, pues mi marido y yo llevábamos casi un año tratando de concebir un bebé, y mientras tanto, aquella mujer descuidaba a su hijo de un modo que me hacía odiarla más. Más de un vecino había llamado a servicios sociales para que le hicieran una visita a la mujer, pero no había podido probar aún que el pequeño sufría maltratos por parte de su madre, y solo le daban advertencias vacías sobre alimentarle mejor y tener un hogar más saciado. Alguna vez, asomándome por la ventana de mi cuarto, vi cómo Ágata, sentada en una silla en su patio, se metía ocupada en su celular, mientras el niño le decía que tenía hambre. «¿Y qué quieres que yo haga?», fue su respuesta. Con un arrebato de impotencia, cerré la ventana de golpe, esperando que la mujer se diera cuenta de que había visto la escena. Un par de horas después, me di cuenta que el pequeño seguía en el patio. No parecía haber ingerido alimento alguno en todo este tiempo, y mientras tanto, se escuchaba adentro música a todo volumen. Fui a mi despensa y tomé pan, galletas y un cartón de jugo. Salí al patio de mi casa, que era separado del otro por una pared baja, y me las arreglé para saltar al otro lado, aunque en el proceso me lastimé la pierna. El niño me miraba perplejo. Se veía tan pequeño. Seguramente pensé, era mayor de lo que aparentaba, pero parecía tan desnutrido y débil que no había modo de adivinar su edad. «Toma, es para ti», le dije, entregándole la comida. Con un par de ojos casi al borde de las lágrimas, se limitó a comer con prisa y desesperación. El niño olía como si no se hubiese bañado en semanas, y parecía que un soplo de viento se lo podía llevar en cualquier instante. Entonces, con un nudo en la garganta, regresé a mi casa. En los días siguientes, me mantuve al tanto del pequeño, esperando verle en el patio. Me dije que, de tener hambre nuevamente, quizás me buscaría para ayudarle. Le di de comer en otras ocasiones, siempre pendiente de que la horrible mujer que era su madre no se percatara. Lo cierto es que había veces en que lo dejaba solo durante la mayor parte del día. «¿Cómo te llamas?», le pregunté en una ocasión. «Daniel», respondió, llenándose la boca con una rebanada de pizza que me había sobrado en el refrigerador. Le hice más preguntas. Le pregunté su edad y dónde estaba su padre, o si tenía más familiares que pudieran ver por él. Pero a todas estas cuestiones, el niño se limitó a encogerse de hombros. Lo único que sabía yo por mi cuenta era que el pequeño iba y regresaba solo de la escuela. Al poco tiempo, me enteré de oídas en el barrio que Ágata estaba embarazada nuevamente. ¿Cómo podía ser eso? Un hijo más al cual negarle amor, atención y comida. Nunca me sentí tan molesta e impotente como en esa ocasión. Incluso lancé un florero contra el muro,
que terminó por hacerse añicos sin que mi ira se redujese en lo absoluto. Un par de vecinos acudieron a lo poco para preguntarme si me encontraba bien. Estoy bien, mentí, sintiendo que en mi estómago se formaba un nudo de rabia. Me llevé una mano al vientre que jamás había podido engendrar un bebé. No era justo. ¿Cómo podía esa maldita traer otro hijo al mundo cuando no era capaz de cuidar a un primero? Durante las siguientes noches, lloré en silencio, frustrada con la idea de ver otro pequeño niño sufrir lo mismo que el pequeño Daniel tenía que pasar cada día. No es justo, me repetía, no es justo. Me sentía tan llena de rabia e impotencia que no me sorprendía en lo absoluto cuando se me ocurrió una manera de ayudar a Daniel y al próximo bebé. Una manera extrema en realidad, pero que podía funcionar. Cuando vivía, mi madre practicaba las artes de la santería y el ocultismo. Fue ella quien me llevaba, desde pequeña, con una mujer a hacerme limpias, a que me leyera las cartas, y acudía también a ella cuando deseaba hacer algún tipo de trabajo en contra o en favor de alguien. Me costó mucho dar con el lugar nuevamente, pues tenía años que no lo visitaba. Era una casa común y corriente, con cortinas negras en las puertas y en cada ventana. Al llamarme había una mujer que no era quien yo conocía. Era delgada y pálida, con profundas marcas de sueño en los ojos, pero con una sonrisa amable, y me invitó a pasar. ¿En qué puedo ayudarte?, me preguntó, luego de indicarme que me sentara. ¿Quieres saber tu futuro? ¿Andas en busca de tu verdadero amor? No exactamente, respondí. En realidad, busco perjudicar a alguien, dañarle. Ella se mostró perpleja, como si nunca le hubiesen pedido algo semejante, aunque yo sabía bien que mi madre pedía aquel tipo de cosas con frecuencia. Le expliqué entonces cómo era mi malnacida vecina, y le dije que quería provocar que ésta perdiera al bebé que estaba esperando, y también la custodia de su hijo. La mujer se limitó a decirme que para ello bastaba con darle pastillas abortivas, mientras que la otra petición era bastante fácil. Le dije entonces que Ágata y yo no llevábamos una buena relación, por lo que no podía, sencillamente, ofrecerle algo y que lo bebiera. Lo que en realidad deseaba hacer era dañarla y que sufriera. A continuación, la mujer me ofreció diferentes opciones. Había formas de hacerla enfermar, de obligarla a caer en cama y que una cosa llevase a la otra, pero eran difíciles de realizar. Todas eran difíciles. Al final me vi convencida de que no tenía en realidad tantas opciones como creía, y casi sin pensarlo me vi diciéndole, de manera inconsciente, que quería muerta a la mujer. Vaya, vaya, se limitó a responder. ¿Puede hacerse o no?, pregunté. Aquella tenía que ser la manera más sensata. Si mi vecina enfermaba y moría repentinamente, el pequeño Daniel sería llevado por servicios sociales a un lugar donde sí cuidarían de él, y no habría siquiera que preocuparse por un segundo bebé. Por supuesto que puede hacerse, dijo la mujer. Todo puede hacerse por el precio correcto, aunque no estás pidiendo nada sencillo. Le aseguré que le pagaría lo que fuera necesario, pero entonces me dijo que no se trataba solamente de dinero. Dijo que una cosa era el pago y la otra los materiales para trabajar. Me explicó entonces que la mayoría de las cosas que se necesitaban las tenía ya consigo, pero debía llevarle yo un mechón de cabello de mi vecina y la sangre de un niño. ¿Sangre de un niño?, repetí incrédula. ¿Está usted loca?
¿Me pide que dañe a un niño para salvar a otro? Eso no tiene sentido. Ella me miró y respondió: no necesito más que unas gotas, pero no puede ser un niño maduro. Debe ser un infante, de no más de 7 años. Puedes hacerlo o no, pero esas son tus opciones. En mi camino de vuelta a mi casa, fui pensando en aquello, dándole vueltas en mi cabeza una y otra vez. ¿Cómo podía yo hacer algo semejante? ¿Conseguir sangre de un niño? A la mañana siguiente, escuché a Daniel llorar. Miraba por mi ventana, preguntándome si estaría enfermo. «Mi vida», llamé a mi esposo. «Ven a ver esto». No me respondió. «Pobre angelito», dije en voz alta, mientras me dirigía a buscar algo de comida para él en mi despensa. Entonces llegó la idea a mi cabeza. «Por supuesto», pensé. «Así sería más rápido, más fácil». Más temprano había visto a Ágata volver de la tienda con cervezas. Vaya embarazo que tenía. En el barrio sabíamos que la mujer solía beber hasta la inconsciencia cada 4 o 5 días. Si esto sucedía de nuevo, conseguir las 2 cosas que la bruja me pedía sería mucho más sencillo de lo que esperaba. Brinqué de la barda de mi patio al suyo. Daniel no se hallaba a la vista, pero la puerta a la casa estaba entreabierta. Pensé que si la mujer me descubría, siempre podía darle algún tipo de excusas. Caminé hasta la entrada y abrí la puerta con lentitud. Allí estaba Ágata, tumbada en un sofá viejo, con una botella vacía en una mano y murmurando palabras inconexas entre sueños. Frente a ella había un televisor viejísimo, con el volumen demasiado alto. Me acerqué en silencio. Llevaba ya un par de tijeras, junto con la comida para Daniel. Vi restos de cigarros en el suelo, no todos ellos de tabaco. Había manchas extrañas en la alfombra, agujeros de quemaduras y un penetrante olor a porquería en el aire que me embargó los pulmones de golpe. ¿Cómo podía vivir así? Fui tratando de que mis pasos permanecieran ocultos con el sonido del televisor, pero sin darme cuenta, pateé una botella que no había visto y esta cayó al suelo. Ya estaba lista para salir de allí a prisa, cuando noté que Ágata ni siquiera se inmutó. Más que dormida, parecía estar dopada con algún narcótico. Me aproximé lo suficiente para tomar un mechón de su cabello y lo corté sin llegar a darle ningún tirón. Antes de irme, me di cuenta de que me habría encantado hundirle las tijeras en el cuello para acabar de una vez con todos los problemas. Pero no, me dije, había que hacer las cosas bien. Me moví en sigilo por la casa hasta que encontré a Daniel. Estaba sentado en el suelo, en un rincón de un cuarto, que no tenía más cama que una toalla mojosa, con un intento de almohada hecho con un trapo. ¿Acaso esa era su habitación? Me acerqué a él y le tendí la comida que llevaba. Le había preparado 2 sándwiches y una botella de agua. Él me miró con sus ojos tristes y poco a poco empezó a comer. Yo le acaricié el cabello, que llevaba muy sucio, y para mis adentros dije, hago esto por tu bien. Llevaba conmigo una aguja y un frasco. Lo tomé por el bracito mientras comía, y le di un ligero pinchazo en el dedo. El pequeño soltó un grito, y después el llanto. Dejó de comer e intentó apartarse de mí, pero lo tomé con fuerza, y apreté su mano sobre el frasco, para que me diera toda la sangre necesaria. «Solo un poco más», me decía una y otra vez, mientras el pequeño Daniel temblaba y mojaba sus pantalones. «Parece que ya te han lastimado de este modo, ¿cierto?», le dije. «¿Tu madre lo ha hecho?». «Sí, seguramente».
Al terminar lo solté. Daniel se hizo un ovillo en el suelo. Estaba haciendo todo esto por él. Quizás no lo entendería, pero sí estaría agradecido. Aquí tienes lo que pediste, le dije a la bruja esa misma tarde. Oh, felicidades, dijo ella. Pensaba que tardarías más. Me había recibido fuera de su horario de trabajo, y había algo de sarcasmo en su voz, pero no me importó. Me pidió que esperara, y se llevó los ingredientes detrás de las cortinas negras. Durante la siguiente hora, lo único que escuché fue el sonido de líquidos siendo vertidos en recipientes, mezclándose y cambiándose de un sitio para otro. Percibí un fuerte olor a acre que me causó somnolencia. Poco a poco fui perdiendo la paciencia. Estaba a punto de gritarle algo, cuando reapareció en la estancia. Llevaba en sus manos la cabeza de una fea muñeca de plástico, pintada de un rojo marrón, y a la que le había clavado el mechón de cabellos de Ágata. «Escúchame con atención», me dijo. «Esta cabeza va pintada con la sangre que me trajiste, y tiene ya los cabellos de tu víctima. Lo único que tienes que hacer es dejarla en su habitación. No importa dónde, mientras no la descubra. ¿Cómo lo harás? Es problema tuyo». Puso la cabeza de muñeca en la mesa y me dijo el precio que tenía su pequeño trabajo. Saqué dinero de mi bolsa, encontrándome con que apenas completaba 2/3 partes, pues era bastante más costoso de lo que yo había previsto. Le aseguré que le pagaría al volver. Le dije que tendría que usar la tarjeta de crédito de mi esposo, pero que eso no era ningún problema. Mientras hablaba, la mujer se paseaba de un lado para otro por la estancia. Yo continuaba diciéndole que no tenía problema en conseguir el resto del dinero, cuando, sin que alcanzara a darme cuenta, ella me cortó con rapidez un mechón de mi cabello. «5 días tienes para traerme la otra parte, o no querrás saber lo que te espera». Me fui de allí maldiciendo a la maldita bruja, pero diciéndome que ya no tenía sentido lamentarme por nada. Tenía conmigo la cabeza de muñeca, y eso era lo que contaba. Al volver me di cuenta de que las luces de la casa de Ágata estaban apagadas, pero sin duda Daniel estaba allí. Preparé algo de comida sencilla y salté la barda a su patio. Entré en su casa, sin molestarme en guardar silencio. El pequeño Daniel estaba sentado en el sillón mojoso, abrazando sus piernas y mirándome en silencio. Me tiene miedo, comprendí. Dejé la comida en el suelo, cerca de él, pero sin llegar a aproximarme, y con la cabeza de muñeca en mi mano, fui directamente a la habitación que aún no había visto dentro de la casa. Estaba al fondo del corredor, y saltaba a la vista que pertenecía a Ágata. Mucha de su ropa se hallaba tirada en el suelo. Había un tocador descuidado con un espejo lleno de suciedad, y sobre este, algunos pintalabios y maquillaje baratos. Ella sí que tenía cama. «Maldita», pensé, y de inmediato me di a la tarea de buscar un lugar para esconder la cabeza. ¿Bajo la cama?, pensé. Muy obvio. ¿En el armario? La encontrará enseguida. Entonces volví a prestar atención al viejo tocador. Una gruesa capa de polvo lo cubría. Parecía que no lo había movido ni un centímetro en años. Puse la cabeza de muñeca tras el mueble, entre la madera y la pared, casi a la altura del suelo. Me volví para salir de allí, pero al llegar a la sala, Ágata me descubrió, observándome con una mezcla de incredulidad y desprecio. «¿Qué demonios estás haciendo en mi casa?», preguntó. «¿Acaso no es obvio?», le dije. «Tu hijo no ha comido. Todos aquí saben que lo matas de hambre.
Vine a traerle algo de comer. Ahora, he hecho una rabia. Me dijo que llamaría a la policía si no me iba. Llámala, respondí. Veamos qué opinan del estado de tu hijo. No había terminado de hablar cuando Ágata me tomó con fuerza del cabello y tiró de mí hasta casi hacerme caer. Le lancé un arañazo al rostro y se sintió tan bien. Sentí que estaba a punto de arrancarme el cuero cabelludo, mientras yo continuaba arañándole en la cara y los brazos, hasta que me dio un golpe directo en la cabeza. La malnacida me tenía sujeta con una mano mientras me golpeaba con la otra. Entonces tomé impulso para golpearla en el estómago, y ella, perdiendo el aire, me soltó. Corrí de vuelta a mi casa, pero una vez más allí, decidí reanudar mi día de manera normal. Al fin y al cabo, pensé, el trabajo estaba hecho. Por supuesto que Ágata nunca llamó a la policía. En los días posteriores, me dediqué a mirar desde la ventana, esperando a ver que enfermara y alguien viniera a lo poco para llevarse su cuerpo. La espera se hizo eterna. Nada le sucedía. Aquella maldita bruja loca me había visto la cara. O eso pensé, hasta que una mañana, muy temprano, vi llegar una ambulancia a su casa. Corrí hasta la ventana para no perderme ningún detalle. Allí estaban 2 paramédicos bajando una camilla del vehículo. Pronto me tocaría al fin ver a la malnacida muerta. Entonces vi a los 2 hombres salir de la casa. El cuerpo que llevaban en la camilla era muy pequeño, y tras ellos, Ágata gritaba el nombre de su hijo. Lloraba y decía a viva voz: «No, mi hijo no». No podía ser. Comencé a reír, histérica, sin saber de qué otra forma reaccionar. No podía haber sido lo que hice. Aquel trabajo, aquella brujería había sido para Ágata, no para Daniel. Sintiendo que se me despedazaban las entrañas, fui en ese instante a hablar con la bruja, que por supuesto no estaba feliz de verme. «¿Cómo es posible?», le pregunté, con la rabia ahogándome la voz. «El niño ha muerto, y no su madre. ¿Cómo? ¿Por qué?». La mujer se vio extrañada con esto. «Si hiciste las cosas bien, debieron haber funcionado», me dijo. «Repasemos. ¿Pusiste la cabeza en su habitación?». Le dije que estaba segura que era su cuarto. No podía haberme equivocado en algo así. Entonces me preguntó: «¿Y qué hay con la sangre? Fue de infante, ¿no? Uno menor de 7 años». «Sí», contesté. «Daniel tenía como mucho 7 años». «¿Me estás diciendo que la sangre es del hijo de tu víctima?». He ahí el error. Quizás el niño encontró la cabeza y la llevó a su cuarto. No tenía cabello suyo, pero sí su sangre. Solté un grito agudo, llevándome las manos a la cabeza. «Debí esconderla mejor», me decía. «Debí usar la sangre de otro niño». «Todo es tu culpa», le dije. «Debiste advertirme». La mujer terminó por correrme de su negocio, diciéndome que ya sabía yo las consecuencias de esto. Fui caminando como un ente sin vida de vuelta a casa. Me dirigí a la cama y noté que estaba vacía. Fue cuando me obligué a recordar que mi esposo no era más que un invento que me decía a mí misma y a los vecinos cada día para sentirme menos sola. Había llegado a creerme tan bien esa mentira que me costó caer en cuenta del tiempo que llevaba viviendo allí en soledad. Lo siguiente que hice fue dirigirme a la ventana para observar la casa de Ágata. Desde allí alcanzaba a ver parte de su sala de estar. Estaba viendo la televisión y fumando, como si no acabara recién de perder a su hijo. Cerré mi mano en un puño apretado
Ni siquiera me había percatado de que había tomado un cuchillo de cocina. La imagen de Agatha esperando otro hijo, otro pequeño que sufriría hambre y maltrato sin descanso, me repugnó. Me imaginé usando el cuchillo en mi mano contra su vientre. «No te preocupes, pequeño angelito», le diría. «Solo duerme. Estoy aquí para salvarte».